Ahí está. Ahora sí ya estoy grabando ya. Bueno. Hola a todos. Voy a compartir pantalla para hacer una introducción al tema y después vamos a la consulta como hacemos siempre. Espero no extenderme mucho en la teoría, así directamente vamos a las consultas. A ver, sí, ahí voy a compartir pantalla. De lo que trata este práctico ahora es sobre la teoría de la estimación, se llama. ¿Se acuerdan que, como veníamos viendo en el tema, no en el tema anterior, sino en el anterior, veíamos parámetros y estimadores? Y en ese tema lo que aprendimos fue medidas de posición y de dispersión. Por favor, le voy a pedir que silencien los micrófonos. Laura, esperamos un segundo. Esperamos un segundo. Porque está silenciada vos. ¿Te puedo pedir un segundo que salgas de compartir pantalla? Ahí está. Espera. Ahí estoy. Ahí está, sí. Ahí Espera estoy. que... Lo que pasa es que yo apreté mute, espera, no sé si te apreté a... Espera, a ver. Ah, capaz que te apreté a vos, espera. Pero yo, ¿me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Quedamos vos y yo nomás, sí, porque se escuchaba como un... Sí. Sí, ahora Bien. sí, ahora sí. Bien. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando con parámetros y estimadores, primero donde veíamos medida de posición y dispersión, pero en ese tema la introducción era, acuérdense que la estadística trabaja con una muestra que sería un subconjunto de la población y a partir de la muestra estima los valores poblacionales. Entonces, teniendo ese concepto, volvemos a empezamos con este tema, que vamos a hacer una estimación. La estimación que conocían hasta ahora se llaman estimaciones puntuales. X rayita, por ejemplo, estima la media poblacional. S cuadrado es un estimador de la variancia poblacional que nosotros simbolizamos como sigma cuadrado. Entonces, este tema de ahora es ver otra forma de estimación que se llama estimación por intervalo de confianza. Al principio, bueno, se habla un poco de los estimadores, de las condiciones de un buen estimador. Hay un teorema, que es un teorema como la base, siempre digo yo que es el teorema que nos habilita después para hacer pruebas de hipótesis con respecto a promedios, y también nos habilita para hacer estimaciones para las medias y para varianza. Entonces, este tema tiene bastante parte teórica porque es lo que en estadística solemos hacer de investigación inclusive. ¿Cuáles son los trabajos de investigación en estadística que no sean estadística aplicada? Bueno, la investigación en estadística es en general buscar estimadores que tengan bondades, y esas bondades son que se acerquen lo más posible a los valores
de la población, a los valores reales de la población. Entonces, avanzamos, le pongo una bibliografía, volvemos a hablar de lo que es hacer inferencia estadística, a través de un ejemplo, cómo nosotros nos queremos a veces referir a toda la población y sin embargo vamos a trabajar con datos de una muestra. Seguimos con ejemplos y acá tenemos como dos vertientes para comenzar a trabajar. Por un lado, en inferencia estadística podemos hacer estimación de parámetros, donde las estimaciones pueden ser estimación puntual o por intervalo de confianza, y por otro lado está lo que se llaman las pruebas de hipótesis, que es el tema siguiente. Una estimación puntual, por ejemplo, como le decía, es X rayita. X rayita es el promedio, pero de la muestra. ¿Cuáles son las propiedades que tienen que tener los estimadores? Acá comienzan algunos términos que ustedes no conocen, pero que son propios de esta parte, digamos, que es de estimación, que se llaman insesgamiento, consistencia, eficiencia. Hay más propiedades. Les menciono acá lo que me pareció más importante y para que a ustedes les quede una idea de que hay tal vez muchas formas de estimar un promedio. De hecho, que ustedes saben que tenemos como medidas centrales la media, la mediana, la moda. Hay otro tipo de promedios geométricos que escapan al alcance del curso, pero existen otras estimaciones. Ahora, ¿qué propiedades tiene cada uno de estos estimadores? Por ahí les decía yo la vez pasada, cuando la distribución de los valores es asimétrica, un mejor estimador que el promedio suele ser la mediana, porque el promedio tiene un corrimiento hacia valores extremos. O sea, si hay valores extremos en una dirección o valores extremos muy bajos o muy altos, entonces el promedio se ve afectado por esos valores y no representa fielmente lo que sería el centro de la distribución. Y en ese caso más apropiada la mediana. Entonces, bueno, acá se hablan de las propiedades que deben tener los estimadores. Esto es algo de teoría, no tiene que ver con la práctica, pero es importante que vayan viendo, vayan leyendo. Yo traté de ponerle acá con las palabras más sencillas para hacerle entendible. Y si no, tienen material de esto en casi todos los libros. Me quedo un poquito en el teorema central del límite, que también es algo teórico, pero es algo, este teorema lo que tiene es algo muy interesante. El teorema nos dice que si X es una variable que tiene una media y una varianza, entonces la distribución de la media muestral, X rayita, tiene una distribución normal, con promedio igual a la media poblacional y con variancia un poquito menor. ¿Qué quiere decir todo esto tan rebuscado? Esto quiere decir que sea X una variable que yo esté analizando, cualquiera de las variables que vimos, los ejemplos que nosotros vimos, una variable cuantitativa continua, como por ejemplo altura, diámetro, resistencia de los materiales, medida con algún instrumento de medición. Esas variables, si X es una de esas variables, el promedio, si de una población sacamos muchas muestras y de cada muestra calculamos un promedio, ese promedio es una variable aleatoria también, porque va a cambiar de muestra a muestra. Ese promedio tiene una distribución normal. Siempre, siempre, no solamente cuando X tiene distribución normal.
cuando n es grande, siempre un promedio tiene una distribución normal. Y eso es una gran cosa, porque saber que una variable siempre tiene distribución normal es digamos, nos permite basarnos en esa distribución para hacer estimaciones. Y lo bueno es que se sabe que la media de X rayita de esa nueva variable es igual a la media poblacional y la variancia es un poquito menor que la variancia poblacional, pero esos son estudios que se hicieron a través de demostraciones matemáticas y se puede hacer con simulación y comprobar. Si tenemos 100 datos, es una práctica que solíamos tener nosotros con los alumnos, tener una población de 100 datos y pedirle que cada uno de los alumnos traiga una muestra. Supónganse un curso de 40 alumnos. Y vamos a tener 40 muestras y en cada muestra le pedíamos que calcule la media. Teníamos 40 valores de media y después estudiábamos qué distribución tiene. Hacíamos un histograma, veíamos cuál era la media, que tenía que ser un valor muy próximo de esta media, y cuánto era la varianza, que tenía que ser un valor similar a esto. Entonces, empíricamente se puede demostrar con los datos inclusive este teorema. Y este teorema, al permitirnos conocer qué distribución tiene un promedio, nos permite hacer estimaciones de ese promedio. En general, la lectura del teorema central del límite en los libros suele ser complicado porque ustedes saben cómo son los libros de matemática. Comienzan con axiomas, con letras griegas, con expresiones matemáticas para decir algo que si ustedes tienen más o menos familiaridad, pero en general no está dicho con palabras, en general tenemos que tener entrenamiento matemático para poder rápidamente entender los teoremas. Por eso yo le traté de poner con palabras, si tuviéramos un pizarrón yo le mostraba, o si estábamos en una clase práctica se puede llegar a hacer esa demostración, si tuviéramos más tiempo también. Entonces, acá está otra vez puesto el teorema central del límite, que dice que si de una población extraemos una muestra y de esa muestra obtenemos la media, esta media en realidad es una variable aleatoria. El estimador es algo aleatorio. El que es un parámetro es mu, pero el estimador es algo aleatorio. Entonces, mu, sabemos que hay... Mu es el parámetro y lo que vamos a querer hacer con X rayita es estimar mu. No sé qué pasa. Muevo algo y se me cambia de... Acá está. X rayita quiere estimar este valor o este parámetro. Si a una variable le resto su media y le divido por su desvío estándar, esa variable se convierte en una normal con media 0 y variancia 1. Esa es la normal estándar. Esto sucede siempre con los promedios, porque los promedios tienen distribución normal. A partir de este teorema, entonces, y conociendo, para eso en la clase anterior vimos las funciones de probabilidad, a partir de eso, entonces, se puede hacer la definición de estimación por intervalo de confianza, donde dice que en estadística, en lugar de decir ahora la media es 45, vamos a decir la media poblacional está entre 43 y 48. Ya no decimos un valor puntual, decimos está en este rango. Calculamos un límite inferior y un límite superior. Y esa afirmación la podemos hacer con cierta confianza. Podemos controlar la confianza y por lo tanto el error que va a tener nuestra estimación. Eso es una estimación por intervalo de confianza. ¿Cómo salen el cálculo de esos extremos? A partir de
el conocimiento de los valores que encierran el 95% de la distribución. Fíjense acá, partimos de esta expresión. Decimos, la probabilidad de que Z se encuentre entre menos 1,96 y 1,96 es 0,95. Y a partir de acá se reemplaza el valor de Z por su expresión matemática, se despejan los valores hasta que en el medio me quede solamente mu, acá queda menos mu, se multiplica todo por menos 1, y llego a esta expresión final, donde digo, el valor del parámetro es mayor que esto y menor que esto otro. Y esta afirmación la hago con el 95% de confianza. Entonces, a partir de ahí, la estimación por el intervalo de confianza implica encontrar un límite inferior y un límite superior. Tengan cuidado con los símbolos. En uno de los prácticos vi que ponían este símbolo dado vuelta. Mu era mayor que esto y mayor que esto también. Tengan cuidado porque tienen que entender lo que están haciendo. Entonces, a partir de ahí le da un ejemplo. Siempre van a ver que hay que a X sumarle algo y restarle ese mismo algo. Al revés es restarle para que quede más el límite inferior. Acá estaba todavía las desigualdades estaban mirando para otro lado, por eso acá recién está bien el resultado final. A X hay que restarle un valor y a X media hay que sumarle un valor. Entonces con esos valores se construyen el límite inferior y el límite superior del intervalo. Hay un ejemplo acá donde decimos que hay una muestra de tamaño 15 que nos arrojó un valor promedio de 18,2 y una variancia de 40,4. Esta es la estimación puntual del parámetro X rayita. Ahora, si yo quiero hacer inferencia estadística, lo que tengo que hacer es hacer una estimación por intervalo de confianza y a ese intervalo asignarle la confianza. Para eso nos vamos a basar no en una distribución normal en este caso, porque n es 15, entonces no va a ser una normal estándar, una Z. Tiene que ser la distribución T de Student. T de Student es la prima hermana de Z, acuérdense, pero para muestras chicas. Es casi parecida a la Z, pero para muestras chicas. Entonces, buscamos cuáles son esos dos valores que acá decía que era 1,96 para un valor de Z, y acá me dice que 1,96 también. Ah, no. Acá me dice que para una T-Student con 14 grados de libertad, porque sería 15 menos 1, acuérdense que n es 15, esos valores que encierran el 95% son menos 2,14 y 2,14. El mismo valor porque la distribución es simétrica, negativo y positivo. Si yo hubiera querido otro nivel de confianza, en lugar del 95, supónganse 90% de confianza, estos valores van a cambiar. En lugar de ser menos 2,14 y 2,14, tengo que buscar en la distribución T de Student con 14 grados de libertad, cuáles son los valores que me concentran el 90% de confianza. Acá muestro cómo se calcula con Excel. Y ahí está como en el límite de confianza va a ser la X rayita menos un valor y X rayita más un valor. Este es el valor que me da Excel, el 3,52.
Y también se pueden hacer estimaciones para la varianza. No. Disculpen, chicos. Espero que no se me corte. Aguanten. Roxana, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho. Se perdió Bien. nomás la pantalla, pero está bien. Espera, voy a ver si puedo. Pasa que espera, pará seco un poquito el teclado. Aguanten. 5 minutitos. Laura está silenciada ahora. Ahí estamos. Sí, ahí está. Ahí anda. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Antes que retome, hice una pregunta acá y dice, profe, ¿cómo calcula el 2,14? Eso se saca de una tabla. Se saca de la distribución con la cual uno está trabajando. Si tenemos un n mayor que 30, vamos a ir a la distribución normal. Y vamos a buscar, acá le muestro la distribución normal. Si yo quiero una confianza del 95%, ¿qué porcentaje de error voy a tener? El 5%, porque si la confianza es el 95%, el error es el 5%. Tengo que buscar en la tabla aquellos valores que me dejen por arriba o por debajo el 2,5%, porque voy a repartir 5% en esta cola y en esta cola de la distribución. Si yo quisiera una confianza del 90%, ¿qué error voy a tener? Un error del 10%. Entonces, tengo que buscar en la tabla aquellos valores que me dejen un 5% de este lado y un 5% de este lado. Porque son los dos extremos, tengo que hacer 10 dividido 2. Si quiero el 99% de confianza, ¿qué tengo que buscar en la tabla? ¿Con qué error voy a trabajar? Con el 1% de error. Entonces tendré que buscar en la tabla aquel valor que me deje acá una probabilidad de 0,5% y acá 0,5%. Sumado esos dos van a ser 1%. El último, si quiero una confianza del 80%, ¿qué error voy a tener?
20%. ¿Qué valor voy a buscar en la tabla? Aquello que me dejen un 10% acá y un 10% acá. ¿Se entiende? Ese es el valor 2,14 en una distribución T de Student con 14 grados de libertad, en una Z. Hay que buscar esos valores con el software, con una tabla, le digo yo, porque me quedó la enseñanza vieja que buscaban los valores de probabilidad en una tabla, o si no, tienes que buscar con el Excel, con un software que nos dé los valores de probabilidad. Son valores fijos que salen de una distribución. La Z es una única distribución, pero la T es una familia de distribuciones. La T de Student depende, el parámetro de la T de Student son los grados de libertad. Entonces, no va a ser el mismo valor si yo tengo un N de 15 que si tengo un valor de N, un tamaño muestral de 20, porque la distribución T depende de N. En realidad depende de los grados de libertad de N-1. Entonces, esos valores que yo tengo que reemplazar para calcular el límite inferior y el límite superior dependen de qué distribución yo voy a estar trabajando. Y le iba a hablar un poco, quedamos, digamos, en la distribución para la varianza. Que en realidad uno podría decir, ¿qué interés va a tener uno en estimar una variancia que no tenía ni siquiera interpretación directa? El que tiene una interpretación directa es el desvío estándar. El desvío estándar es cuánto varían en promedio los datos. Entre uno y otro dato, ¿qué variación hay en promedio? Eso me dice el desvío estándar. La variancia es un valor que está expresado al cuadrado. Lo que se suele hacer es sacar los intervalos de confianza para la varianza, este límite inferior y este límite superior, y luego tomarle raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada me estaría estimando el desvío estándar. En muchas áreas es más importante hacer estimaciones para la variancia que para el promedio. En realidad, la varianza o la variabilidad a mí me da idea de la sensibilidad de cuánto varían mis datos, de qué precisión podría tener, no la estimación, sino los datos en sí mismos, qué tan variables son. Hay en muchos casos donde es mucho más importante tener una medida de la variación que una medida central, de un promedio central. Creo que le había dicho de que para un docente tal vez es más importante medir la heterogeneidad que tienen los alumnos que el promedio general, porque su proyecto didáctico lo puede hacer, ya sea que los alumnos tengan un promedio de 5, propondrá una cosa, si tienen un promedio de 7, propondrá otra cosa, y si tienen un promedio de 10, puede trabajar de otra manera. Pero si hay mucha heterogeneidad entre los alumnos, que es lo que comúnmente pasa, el método tiene que ajustarse a lo que la mayoría pretende. Entonces, ahí es la dificultad. Tal vez para un docente es más importante conocer una medida de variabilidad que una medida central. Es importante también la central, pero la variabilidad puede ser que sea de interés medir. Y por eso también se hacen estimaciones para la varianza. Eso nomás le quería decir de esto, que para la variancia, miren acá en la fórmula, nosotros le damos una sola fórmula para muestras chicas. Hay fórmulas que hacen una estimación por intervalo de confianza de la variancia cuando la muestra es grande, asociándola a una distribución normal.
y utilizan otra fórmula. Nosotros decimos en general vamos a trabajar con la distribución de la variancia que es la chi cuadrado y entonces vamos a encontrar esos valores para calcular el límite inferior y el límite superior de una distribución de chi cuadrado, con el mismo razonamiento que hice para la t-student, pero con la diferencia que la chi cuadrado no es simétrica, entonces x1 y x2 no van a ser los mismos valores negativo y positivo como eran para la t-student o para la z. En este caso van a ser valores diferentes, porque la distribución de chi cuadrado es asimétrica. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que se da en teoría, dice que los valores, una chi cuadrado con 14 grados de libertad, uno de los valores es 5,62 y el otro es 26,12. Hay que aprender a buscar estos valores en la tabla, que puede ser una dificultad que ustedes tengan. Pero una vez que tienen esos valores, reemplazar en la fórmula y encontrar el límite inferior y superior. Nosotros hacemos mucho hincapié en la interpretación que uno le da al intervalo de confianza, que cuando le preguntamos qué es un intervalo de confianza, por lo general algunos solamente nos dicen que la media está entre el límite inferior y el límite superior, y terminan ahí la definición. Y la estimación por intervalo de confianza es mucho más que eso, no es solamente encontrar los límites, es encontrar los límites para cierta confianza. Yo estoy haciendo una afirmación con un nivel de confianza y por lo tanto con un nivel de error. Al error se lo suele simbolizar como alfa, y 1 menos alfa es la confianza. Creo que, a ver qué más hay. Nada más. Esta es la parte teórica. No sé, Roxana, si preguntaron algo. A ver. No, hasta ahora no. Bueno, les pongo el práctico entonces. En el práctico aproveché para hacerle los 2 primeros ejercicios referidos a todavía distribuciones, porque nos faltó poner una distribución de la t-student en el anterior, y dije, bueno, vamos a reforzar un poquito el concepto de probabilidades y la aplicación de las probabilidades. Entonces está el ejercicio 1 y el 2 que tienen que razonarlo. Lo que me mandaron, en general, todo lo que vi tenían bien la respuesta. Laura, acá una pregunta. ¿El grado de libertad es 1 menos alfa o 1 menos alfa sobre 2? No, esos son, claro, los grados de libertad es 1 menos alfa sobre 2. Lo que es 1 menos alfa es la confianza. 1 menos alfa sobre 2 sí son los grados de libertad, porque para un intervalo de confianza siempre tiene que ir sobre 2 porque buscamos el límite inferior y el límite superior. Pero en el otro tema que viene más adelante, el prueba de hipótesis, ahí sí puede ser que no nos interesen las dos partes, entonces no tengamos que hacerlo dividido 2. Pero para intervalo de confianza siempre es 1 menos alfa sobre 2. ¿Qué más? Seguí nomás, Laura, porque acá, Con esto, algunas cosas estuvo contestando Jorgelina, por eso no hay tantas preguntas. Bien, bien, bien. Sí, incluso hubo una que yo te leí que, bueno, justo obviamente ella estaba escribiendo y, bueno, también le contestó, digamos. Entonces, el primer ejercicio era eso, el segundo ejercicio, acá, digamos, tienen que calcular probabilidades y ver cuál tiene mayor probabilidad. Acá también, ¿cuál es la probabilidad de obtener un diámetro inferior a este? Y le decimos, ojo, que cuando n es 10, tienen que trabajar con otra distribución que no es la normal estándar, sino con la t-student.
Y después, en general, acá lo que están haciendo es asignarle un valor a t que resulta ser x rayita menos mu sobre el desvío estándar sobre raíz de n. Es la fórmula que teníamos, ¿no es cierto? Este no es x rayita, perdón, este es el valor de x y este es el valor de la media. Este es el valor de x. Uno quiere conocer la probabilidad de este x. ¿Por qué hace esta operación? Y porque la t-student es como la z, y para calcular la z hay que transformar los datos, hay que restarle la media y dividirle por el desvío estándar. En este caso, hay que dividir por sigma sobre raíz de n porque es el del promedio. Acá está el promedio, estamos preguntando. Después, bueno, lo primero es fijar el nivel de confianza, que es 1 menos alfa. Puede ser 90, 95, 99. Este valor es absolutamente arbitrario. Hay muchas empresas que ofrecen productos que le garantizan cierta confianza y no tiene por qué ser el 90, 95, 99. Hay muchos productos que le dan una confianza del 85, del 80%, y nosotros le damos estos valores porque en investigación, para hacer publicaciones en revistas científicas, los márgenes de error que permitidos son 5%, 1%, pero no más de eso. Entonces, lo común, es lo más común que nosotros hablemos del 5% de confianza. Pero en la industria y las empresas se pueden manejar con otros niveles de confianza y va a estar bien. Vamos a ver acá. Bueno, acá está sombreado, digamos, la confianza que uno busca, y entonces queremos conocer qué valores me encierran esta confianza y me dejan este error ahí que no está pintado. Acá buscan la distribución normal para un 5% de confianza. Alfa sobre 2, 5%, quiere decir que alfa es 10%, esto es una confianza del 90%. Con R le están asignando valores a N, a la media, y después se hace un cálculo. Límite inferior, límite superior, entonces dice que la media está entre 30,60 y 33,39. Eso es estimación por intervalo de confianza. En general, lo más usado para el promedio, y las variantes que podemos tener son utilizar la normal o utilizar la T, utilizar Z o utilizar T. Ya he visto algunos escribían las conclusiones de que es más acertado una confianza del 99%. Y vieron que nosotros esperamos de que adopten también el vocabulario estadístico. En ese vocabulario en este tema en particular vamos a usar confianza y precisión como dos conceptos que son diferentes. La confianza me la dan los límites, el límite inferior y el límite superior, y me está diciendo en cuánto yo confío de que el parámetro esté entre esos valores. Yo, por ejemplo, puedo decir que tengo una confianza del 99% de que la evaluación parcial, las notas van a estar entre 3 y 10, supóngase.
Y sí, es muy probable de que saquen entre esos valores. Es muy confiable lo que yo puedo decir, casi hasta una certeza, pero le estoy teniendo poca precisión. Si uno hace una estimación por intervalo de confianza, querría tener una precisión más alta. La precisión es otra cosa, la precisión es la diferencia que hay entre el límite superior y el límite inferior. Es más preciso cuando esa diferencia sea menor. A mí me gustaría saber exactamente en forma más precisa, entre qué valores va a estar el promedio de las notas. Me gustaría ser más aproximada y no decir va a estar entre 10 y entre 2. Que eso sí, tengo mucha confianza en decir eso, pero tengo poca precisión. La precisión entonces es la diferencia entre los límites. A mí me gustaría algo más cercano, de decir, bueno, en realidad las notas van a estar entre 6 y 7,5. Y ahí vemos que es más preciso la información que estoy dando. Pero al ganar precisión, suelo perder confianza. Van a ver que si yo quiero un límite del 99% de confianza, se separan más los extremos, el límite inferior del superior, entonces menos preciso. Si yo quiero más precisión, suelo perder confianza. ¿Cómo se ganan precisión y confianza? Siempre aumentando el tamaño de muestra. Cuanto más datos tengamos, más preciso puede llegar a ser mi intervalo, porque el desvío estándar de la media, al estar dividido sigma sobre raíz de n, si aumento n, ese valor se achica, el desvío estándar de la media. Por lo tanto, va a ser más preciso. No sé qué otra pregunta. En general, esas son las dudas que suelen tener con este tema. A ver. En el punto 4b, ¿cuál sería la media? Y la misma. Considera, sí, que solamente en lugar de tener 140, un n de 140, vamos a tener un n de 25, pero supónganse, es ridículo, porque en realidad le hubiéramos dado otro promedio. Si tengo otra muestra, va a tener otro promedio, pero bueno, como no le decimos, imagínense que el promedio es 30 y la desviación típica o estándar sigue siendo 6. Otra pregunta dice, profe, en el punto 4 calculamos en R o no es necesario. Yo te cuento, Laura, viste que hay un ejemplo como resuelto ahí con cómo calcular los límites y todo eso. Sí. Se puede hacer con la misma, o sea, justamente yo le puse ese ejemplo para que después ellos puedan hacer sin que yo le escriba el código, digamos. En realidad pueden hacer como ustedes quieran. En todos los casos le estamos diciendo de que R es un valor agregado que tienen ustedes al cursar esta materia, que de paso van viendo cómo nos las arreglamos con un programa para hacer cálculos estadísticos. Lo que yo voy a evaluar es si el cálculo está bien hecho, sea con lo que sea, y bien interpretado. Lo de R es un valor agregado. Sin embargo, si llegamos a tener muchos datos para analizar, y a veces una planilla de cálculo, un software chico no nos sirve. Entonces, la gran ventaja de manejar algo de programación, de conocer la sentencia, de internarse un poco en el razonamiento de la computación, es que ustedes van a procesar grandes volúmenes de información, tal vez con 2 sentencias logren algo que sería impráctico hacerlo con una planilla de cálculo o de otra forma.
Entonces, en ese sentido, si le estamos recomendando, utilicen también el R, ya que tienen la posibilidad, pero no es obligatorio. No es obligatorio y creo que se la pueden arreglar con Excel en muchos cálculos. Otra pregunta, Laura, dice, profe, una pregunta, entonces si tengo la misma confianza, pero difieren con respecto al número de muestras, siempre la muestra que sea mayor va a ser más precisa y certera que la de menor muestra. Sí, señor, muy bien interpretado, así es. Así es. Y bueno, después hay un compañero que preguntó, entonces usamos R como verificación. Bueno, yo le dije que sí, digamos que sería lo Sí, sí, ideal. sí. Sí, Bueno, sí, sí. De paso practican. a ver, creo que no hay más preguntas, Laura. Podemos esperar unos minutitos, pero... Sí, es muy probable de que quieran saber algo del parcial. Nosotras estábamos con duda para el parcial porque todavía no sabíamos bien si estaban manejando el R, con cuántos alumnos tienen la asistencia para poder hacer el parcial. Analizando todo eso, creo que estaríamos en condiciones de hacerle un parcial para que ustedes, de manera tal de que analicen un set de datos y que respondan algunas consignas relacionadas a lo que vimos hasta ahora, lo que son las medidas de posición, dispersión, hacer alguna estimación, responder algunas preguntas de los temas que vimos, sin perder el sentido de que en esta época lo que nosotros vamos a priorizar son que ustedes conozcan o sepan los contenidos mínimos que queremos que logren de la materia. En ese sentido, no pretendo darle un examen preguntándole temas que se han visto poco o que no sean la esencia de la materia. ¿Qué es la esencia de la materia? Y lo que nosotros venimos haciendo hincapié un poco, en los prácticos le hacemos preguntas de manera tal de que ustedes vayan viendo qué son las cosas que nosotros consideramos importantes, lo que yo les recalco por ahí cuando le hago alguna devolución, me tardo un poco, pero finalmente veo todos los trabajos y el otro día, ayer cuando les mandaba, ayer no sé cuándo fue que les mandé la devolución, le decía, para comparar variabilidades con variables que tengan distintas unidades de medida, no puedo mirar el desvío estándar. Si bien el desvío estándar me habla de la variabilidad, pero no puedo comparar rendimiento con humedad, por ejemplo, porque son variables que están medidas en unidades distintas. Entonces no puedo mirar y no puedo decir el rendimiento varía más solo porque veo un valor más grande. El valor es más grande porque la unidad de medida es más grande. Entonces, en ese caso, para comparar variaciones de variables distintas, tengo que usar el coeficiente de variación. Y aunque sea la misma variable, supóngase que es el peso del bebé y el peso de un adulto de 50 años. Es probable de que si yo miro el desvío estándar termine diciendo que el peso del adulto es más variable, cuando en realidad la unidad de medida es más grande. O sea, en ese caso es la misma variable, pero tengo que usar coeficiente de variación para comparar, porque los promedios son valores distintos. Entonces, si quiero comparar variabilidades, siempre el coeficiente de variación es mi indicador de esa comparación. El único riesgo con el coeficiente de variación es cuando el promedio de la variable es un número menor que 1. En algunos casos, a lo mejor en química, eso, al ser un promedio, un valor menor que 1, y el coeficiente de variación estar calculado como el desvío estándar sobre el promedio,
ahí el coeficiente de variación hay que tomarlo con cuidado porque me va a dar un valor muy grande, porque la variable en sí misma tiene un promedio muy chico. Entonces, hay en ocasiones donde tengo que ver qué medida utilizar. En algunos casos ustedes comparaban los rangos, pero para hablar de la misma variable no está mal mirar los rangos. Ojo que el rango es el mínimo y el máximo entran en juego ahí. Si hay algún valor atípico, algún valor extremo, ya sea en una o en otra dirección, el rango tal vez es una medida que está sobreestimando la verdadera variabilidad, porque se calcula con los valores extremos. Entonces, es eso que van aprendiendo de ahora, son las cositas que tienen que ver en estadística. No sé qué más le puedo Laura, decir. otra pregunta, dice, ¿el parcial sería teórico práctico? Sí, algo de teoría va a entrar también, sí. Y después otra pregunta dice, si la materia sigue siendo promocional. Sí, sigue siendo promocional. Sigue siendo promocional. Veremos a los que promocionan de hacerle al final alguna evaluación con el Zoom para que hagan alguna exposición, hacerle algunas preguntas para que hagan la diferencia con lo que son regulares. Pero sigue siendo promocional, sí. Quiero que saquen ya la materia. Que aprueben ya. La aprueben esta materia. No hay más preguntas, Laura, hasta ahora por lo menos. Dice el 22 sería el parcial, creo que sí. Sí, 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 sí. Le vamos a avisar igual con tiempo, le vamos a dar todas las indicaciones para que en ese momento no se lleven una sorpresa, o sea, no se encuentre con alguna herramienta que ustedes desconozcan. Entonces, si no esta semana, la otra, vamos a hacer algún entrenamiento o algún ejercicio para que puedan rendir el parcial. No sé hasta qué tema va a ser. No. Puede entrar el otro tema, no sé hasta qué tema va a ser. Sigan trabajando como hasta ahora, que vienen trabajando bien. Sí, pierden la promoción si recuperan. Tienen que sacar más de 6 en cada uno de los parciales. ¿Qué más? No hay más preguntas, che. Sí, no me acuerdo más nada tampoco para comentarle. ¿A qué hora sería el parcial? Dice. Los viernes va a ser seguro después del mediodía. Nuestras clases solían ser a la 1, pero puede ser más tarde. Depende de lo que... ¿A ustedes a qué hora preferirían? Pero a la mañana no. No a la mañana porque yo los viernes tengo reunión de consejo. Las reuniones de consejo se siguen haciendo y se tardó más en las reuniones virtuales porque se discuten todos los expedientes o las cosas, se discuten ahí mismo, no como cuando es presencial donde uno ya tiene reuniones de comisión y hacen una discusión previa. Entonces, la primera reunión demoró 3 horas y media y empieza a las 11 por ahí, y hasta que empiece esa reunión hay que mandarle todo a los consejeros. La verdad que por el carácter de secretaria académica, no, a la mañana para mí es imposible hacer. Me gustaría bien temprano porque dice que es todo más fluido en internet y eso, pero yo no puedo. Lo que podemos sí es pensar en algo más tarde si quieren. Si es por un tema de tráfico, digamos, en el horario de la siesta, si es para asegurarme. Eso vamos a averiguar, Roxana, si pueden tener alguna complicación después por trabajar en ese momento, porque
le vamos a dar un tiempo para que procesen los datos y nos envíen las conclusiones. Un tiempo, quiero decir, 2 horas, 1 hora y media, menos, más, depende. No hay más preguntas, Laura. Bueno, gente. Bueno, mi gente. Te pregunto, ¿le pido que vayan saliendo o corto nomás la transmisión? ¿Querés hablar un ratito después de los datos? Sí, yo sí. Bueno, dale, entonces, Sí, que vayan saliendo nomás. si pueden ir saliendo, chicos. Chao, gracias a ustedes. A la próxima vez le pido que me enciendan su video porque le conozco a todos por el nombre. Que no aparezcan 2 con el mismo nombre después. Sí, puede ser también. Tenemos que tener la lista de asistencia. ¿Sabe que hay acá un alumno que pregunta hasta cuándo tenemos tiempo para entregar el práctico? Y la guía 5 era hasta hoy, hasta esta noche, ¿o qué? ¿Te acuerdas que le dijimos lunes? Sí, sí, hasta hoy era así. Tratá de hacer para hoy, si no, entrega mañana. Yo recibo y después bajo todo y miro en algún momento, así que haz lo que puedas. ¿Sabe qué? Que hay uno más, un José Peral le va a sacar, a ver, espera. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos las 3 nomás. Jorgelina, ¿podés hablar? ¿O hay de pelota en tu casa? Hola, hola, hola. Ahí está. ¿Cómo